Visibilidad a una comunidad que normalmente no le dan visibilidad. Muchas personas que están capturadas ahorita, muchos eran obligados. Si me preguntas si estoy a favor del régimen, yo te puedo decir... Continuamos en El Salvador. Gracias una vez más por acompañarme aquí en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, darle like, darle share al contenido. Hoy tengo una persona muy especial que nos está acompañando aquí en el canal. Tenemos a Carlos, que me dio la oportunidad de conocer un poco su historia aquí en El Salvador. Gracias por acompañarnos, Carlos. Mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros y por darme la oportunidad de conocerte. Dime quién es Carlos, qué edad tienes y de dónde eres. Carlos es una persona de 34 años de edad, una persona con discapacidad física a raíz de la violencia y la delincuencia que se ha vivido en El Salvador. Cuando tenía 18 años, en el 2009, al salir de la iglesia, me dirigí hacia una cancha donde estaban unos amigos. Habíamos hablado anteriormente de que ese día íbamos a salir de fiesta. Entonces, era un viernes. Ese día, pues, me fui con un familiar en el carro. Al llegar aquí a la zona de mexicanos, yo le dije de que me iba a quedar ahí. Entonces, me bajé del vehículo, entré a la cancha, no tenía ni siquiera 5 minutos de haber llegado cuando ya venían todos hacia afuera de la cancha, ya había terminado el partido y ya se iban. Entonces yo saludé a un par de amigos y con el que más me llevaba le dije de que nos fuéramos caminando para la casa, porque estaba cerca, realmente estaba cerca. Entonces él me dijo de que nos fuéramos en este Pickup. En ese Pickup andaban todos los jugadores de ese equipo, el dueño del equipo, que era el dueño del Pickup, y su esposa. Entonces, chévere, le dije yo. Nos subimos al Pickup, ya estaba lleno, me acomodé como pude y, como te repito, no tenía ni siquiera 5 minutos de haber llegado cuando de repente comienzan a sonar un montón de explosiones. Y mi amigo me dijo, hey, oí, me dijo. Cuando él me dijo, hey, oí, la persona que estaba al lado derecho mío, vi que se tapó el cuello y me salpicó un líquido y era la sangre de él. En eso yo reaccioné y veo el parabrisas del Pickup, el parabrisas trasero, todo lleno de agujeros, y mi amigo que estaba al lado izquierdo gritó, ay, mi pierna. Entonces yo estaba sentado en el Pickup, en la cama del Pickup, y en la espalda me había quedado de respaldo la compuerta de la cama del Pickup. Entonces yo, cuando reaccioné, dije, juela, una balacera. En ningún momento pude volver a ver hacia atrás para ver qué era lo que pasaba. Y pues en cuestión de segundos por mi mente cruzó, si me quedo aquí me van a pegar en la cabeza. Entonces vine yo y me levanté del Pickup para salir corriendo. Cuando yo me levanté, sentí en la espalda que algo me impactó y comencé y caí inmediatamente al suelo de la cama del Pickup, y comencé a sentir mi cuerpo que me vibraba. Y en ese momento yo era consciente de que me iba a morir, y pues solo recuerdo que escuché gritar otra vez a mi amigo, que dijo, ay, mi pierna otra vez. Y pues se armó el gran relajo porque el Pickup nunca arrancó, y la persona que iba sangrando del cuello me cayó encima, me estaba ahogando con la sangre de él, y mi amigo se puso así un poco encima de mí, así herido, y me dijo, no te vayas a morir, me dijo. Y yo solo recuerdo que le dije, decirle a mi mamá y a mi abuelita que las amo mucho. En eso llegamos al hospital y se acercaron todos los doctores así hacia donde mí y me preguntaron, hijo, ¿cómo te llamas? Y yo recuerdo que les dije mi nombre, pero
no emitía la voz, o sea, yo no perdí el conocimiento, pero ahí me di cuenta que no emitía la voz, que solo movía los labios, ¿verdad? Entonces, solo recuerdo que vi una gran tijera, me cortaron la ropa y como a la 1 de la mañana ya estaba en una sala de cuidados especiales, ya había salido de quirófano y estaba mi amigo que lo habían herido y me dijo, ya estuvo, maje, ya pasó, me dijo. Después de pasar por todo eso, que me dices que pasaste por un proceso de depresión, lo cual se puede entender por todo lo que viviste, ver a tu amigo en esas condiciones, ¿cómo fue ese proceso de tuyo para poder, ¿verdad?, sobreponerte emocionalmente, que yo creo que era un impacto fuerte que tenía? ¿Cuál fue ese proceso y qué papel jugó tu círculo inmediato en ese tiempo? Vaya, mi amigo, el que salió herido, que era con el que íbamos a salir, a él le cayeron 2 proyectiles, uno en la pierna y uno en la nalga. Pero él al mes ya estaba bien, ya se había recuperado, ya andaba caminando y todo. La otra persona que estaba al lado derecho mío, yo recuerdo que él se bajó del Picat caminando en el hospital y le dijeron de que ahí no lo podían atender. Creo que a él se lo llevaron para otro hospital nacional, el Rosales. Y él falleció, pero igual, él no era mi amigo, solo eran conocidos. Entonces, mi círculo social, al principio sí me llegaban a ver muchas personas, pero conforme fueron pasando los meses, pues cada quien enfocado en lo suyo y era raro quien llegaba. Mi único apoyo siempre fue mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis abuelos y amigos, pues quizás contados con los dedos de la mano, quizás unos 3 o 4. Y emocionalmente, ¿cómo me impactó? Mucho, porque yo era una persona bastante atlética. Me gustaba jugar fútbol, me gustaba hacer ejercicio, era súper vanidoso y eso me traumó al ver mi cuerpo. Yo de primero, cuando no sabía que yo no iba a volver a caminar, a mí me preocupaba mi abdomen, porque era ahí donde me habían operado. Me habían hecho una operación que se llama laparotomía exploratoria. Solo era para ver si no había algún órgano dañado. Entonces yo me preocupaba por la cicatriz, decía, ya no voy a tener el six-pack, los cuadritos. Me iba más a lo físico, no sabía. Entonces eso me fue deprimiendo. Luego en ese momento la chica que estaba conmigo, pues era una jovencita igual que yo, pues no tenía la madurez emocional como para convivir o enfrentar un reto con una persona en mi condición, y pues a los 3 meses se fue. Eso también de una manera u otra me dolió, y pues a mí me daba pena salir. O sea, yo no salía de la casa. Quizás como a los 4 años de estar así es que empecé a volver a salir, que salía con mi hermano. Poco a poco fui enfrentando al mundo y a todas las barreras arquitectónicas, porque siempre que yo iba a algún centro comercial, casi toda la gente se me quedaba viendo y eso me incomodaba, o sea, me molestaba, me hacían sentir como extraño, como indiferente. Y pues eso sí me traumó bastante, pero igual siempre he tenido el apoyo incondicional de mi familia, ha estado al 100%. Tengo 3 hermanos, somos 4 en total. Yo tengo 34, el que me sigue tiene 30, el que sigue el de 30 tiene 23 o 24, el que sigue el de 23 tiene 18 años. Siempre mi hermano, el que me sigue, es el que más se ha involucrado y es el que estuvo conmigo
en todo momento. ¿Cuál de ellos? El de 30 años. El de 30, ok. Sí, siempre él le ayudaba a mi mamá a hacerme mis cosas, a bañarme, a cambiarme. Él me cargaba para pasarme de la cama a la silla, de la silla a la cama, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todos estos años, hemos vivido muchas situaciones caóticas en el sentido de la violencia por las pandillas, porque yo siempre he vivido con mis abuelos y mi mamá y mis hermanos siempre vivieron en otra colonia. Entonces, en mi colonia antes no habían pandillas, pero en la colonia de mi mamá sí, siempre han habido. Entonces, cuando se comenzó a poner feo donde yo vivía, pues a mi hermano se le hacía un poco difícil llegar porque él no era de allí, a pesar de que todos los vecinos lo conocían, pero como siempre llegaban bastantes jóvenes que no eran de esa colonia y que eran pandilleros, pues siempre teníamos esa zozobra de que a él le pasara algo, porque en diferentes ocasiones le dijeron cosas, o sea, nunca le pasó nada, gracias a Dios, porque siempre lo tratamos de cuidar en el sentido de que lo iba a traer mi abuelita a la parada y lo llevaba en el carro a la casa y así sucesivamente todos los días. Pero en diferentes circunstancias sí le dijeron, le mencionaron la pandilla de ahí, ¿verdad? Pero como queriéndolo intimidar, pero no era así como algo en concreto directamente con él, sino que solo lo miraban y le decían algo, ¿verdad? Pero eso fueron como unas 2 o 3 veces que pasaba eso, entonces nosotros siempre vivíamos con esa zozobra. De igual manera, estando yo como estoy, nunca pusimos una demanda, una denuncia ni nada de eso. ¿Por qué? Por el mismo temor a represalias, ¿verdad? Entonces, yo hasta la fecha de hoy, yo no sé quiénes fueron y por qué lo hicieron. Otra cosa que había olvidado mencionar. Ajá. Yo cuando estaba ingresado en el centro de rehabilitación, donde me daban la terapia, tenía como 2 meses de estar allí, cuando iba ingresando otro muchacho, que yo ya lo conocía, que él jugaba en esa cancha de mexicanos. Y yo cuando lo vi me impresioné porque, o sea, ¿qué te pasó?, le dijo. Y me dijo, no hombre, me dijo, o sea, a mí me fregaron el mismo día que vos te fregaron en el mismo lugar. Y él me contó que él venía saliendo de la cancha y él vio cuando estaban 4 supuestos pandilleros disparando contra el pica, así a lo loco. Y cuando lo vieron a él, que venía con otro muchacho, uno de ellos se giró y le dejó ir la ráfaga. Entonces a él le cayeron 7 impactos de bala, dice. Él quedó en silla de ruedas también, pero a él no le afectaron las manos. Entonces él me contó esa parte. ¿Y él estaba el mismo día que te pasó a ti? Sí, en el mismo momento. En el mismo momento. Sí, o sea, yo honestamente yo nunca vi quiénes fueron los que disparaban. O sea, yo no me dio tiempo para girar y volver a ver, y aparte que pues era un suicidio, porque yo lo que quería era correr de ahí. Entonces él me contó que eran 4 y uno de ellos lo fregó a él y a la otra persona, y él ya falleció porque quizás tenía como unos 3 o 4 años, y pues él entró en una depresión, no tenía el mismo apoyo familiar y pues tomó veneno sí, él se... Y vaya, entonces yo este año voy a cumplir 15 años de estar así. Okay. Como el 2018 o 19, no recuerdo bien, para un diciembre
llegó un bicho a la casa y le habló a mi mamá. Aquí le llaman, y le pasó el teléfono. Y la estaban extorsionando. Le estaban diciendo que querían $500 para antes del 24 de diciembre. Y mi mamá le dijo de que no, de que ella no tenía dinero y mucho menos esa cantidad. Entonces, no sé cómo fue, como al siguiente día, llegó el mismo bicho que había llevado el teléfono y solo él estaba hablando por teléfono y le dijo, sí, perro, ahorita, le dijo. Y le pegó un gran puñetazo a mi hermano porque mi hermano estaba sentado. Al mismo hermano. Sí, a mi mismo hermano. Y ¿cómo se llama? Y él no hizo nada. Y el muchacho que le pegó le dijo, discúlpame, le dijo, discúlpame porque lo conocía desde pequeño, discúlpame, pero lo tengo que hacer. Y le pegó. Y la cuestión está que esa Navidad la pasamos bien mal en zozobra, o sea, ni siquiera el 24 y 31 pudimos salir. Bueno, ellos pudieron salir porque yo estaba donde mis abuelos. Igual yo estaba con una gran preocupación y les hablaba a cada hora y les decía, no salgan, mejor ahí estén en la casa. Por el miedo de que algo pudiera pasar, ¿verdad? Porque no les habíamos... No le habían pagado el dinero. Pagado el dinero que estaban pidiendo. Si me preguntas a mí si estoy a favor del régimen, yo te puedo decir que sí y no, porque es un tema bastante complejo y te lo digo desde este punto de vista. Las personas que las tienen como colaboradoras se dividen en dos grupos. Los que lo hacían obligadamente y los que lo hacían por su propio gusto. ¿Por qué? Porque había muchas personas en las colonias que tenían negocio, venta de fruta, venta de fresco, tortillería, pupusería, una tienda, cualquier cosa. Llegaba un pandillero a la tienda y le decía, mire, niña fulanita, va a venir el proveedor de la Coca-Cola, un ejemplo. Agárreme el dinero que va a dejar. ¿Y qué le tocaba a la gente? A la gente le tocaba aceptar. ¿Por qué? Porque no le podía decir que no y mucho menos podía denunciar. ¿Por qué? Porque los pandilleros siempre se daban cuenta de las cosas y lo primero que hacían, si usted se les negaba, les decía, le damos 24, 48, 72 horas para que usted se vaya de la colonia. La gente le tocaba irse, le tocaba dejar sus cosas. Y si no hacía lo que ellos decían, los mataban. Entonces, muchas personas que están capturadas ahorita, muchos eran obligados. Pienso que es un tema bastante complejo y que debería de analizarse y tomarle la suficiente importancia, porque no es justo que personas que han sufrido por las pandillas ahora estén sufriendo por parte del régimen. En mi caso, yo he sufrido por parte de las pandillas y lastimosamente también estoy sufriendo por parte del régimen. En abril del 2022, cuando empezaba el régimen, llegaron a la casa de una vecina, llegaron directamente por ella. Esa vecina de mi mamá tiene varios hijos, ninguno de ellos anda metido en cosas, sino que llegaron directamente por esa vecina. Eran quizás como las 9:30, 10, no, como las 9:45 de la noche. Y de repente se pasaron a la casa de mi mamá, como miraban todas las luces encendidas, vieron que todavía estaban las personas despiertas, tocaron y le dijeron a mi mamá que si les prestaba su DUI, su documento de identidad. Lastimosamente mi mamá había extraviado el DUI y le dijo de que no lo tenía. Vino el policía y le dijo, ok, está bien, le dijo, acompáñeme, porque mi mamá vive en un pasaje, acompáñeme aquí abajo, quiero hablar unas cosas con usted. Mi mamá se fue sin ningún miedo ni nada. Y otros policías pues se quedaron adentro de la casa.
en la casa de mi mamá solo vivían mi mamá, mi padrastro y 2 hermanos, los 2 hermanos menores. Entonces mi hermano, el menor, el más pequeño, estaba haciendo tareas y mi otro hermano estaba ya dormido en su cuarto. Ese otro hermano, el que tiene 23 años, él trabajaba en una empresa de delivery. Y bueno, los policías le abrieron el cuarto y lo encañonaron y le dijeron salir, le dijo. ¿Los policías? Sí, los policías. Y en eso se despertó también mi padrastro porque él sí ya estaba dormido. Y le dijeron a él, ¿cómo te llamas? Le dijo. Y ya él le dijo el nombre, ¿y tu DUI? Y él le dio el DUI y le dijeron, mira, le dijo, no te queremos ver en la calle porque si te vemos te vamos a llevar. Y en eso entró otro policía y le dijo, ¿y él qué pasó? Le dijo. No, le dijo, todo bien, le dijo. Y le dijo, se le quedó viendo así y le dijo, llévatelo, le dijo. Y el otro policía se le quedó viendo también como quien dice, ¿por qué? Y solo le dijo, ni modo, viejo, cambiate, ponete jeans, te cambias y nos vamos. No, le dijo, así llévatelo, se lo llevó así en boxers. ¿Se llevó a tu mamá, tu padrastro? No, se llevó a mi mamá y a mi hermano. Y a tu hermano, ok. Solo ellos dos. Ok. Entonces a mi mamá se la llevaron con el engaño de que querían hablar conmigo. Para ese entonces yo estaba viviendo con mi otro hermano, con el de 30, porque para la pandemia era prohibido salir. Entonces a mi hermano o a mi mamá se les dificultaba ir desde esa colonia hasta donde yo estaba. Entonces yo me tuve que ir para donde mi hermano, que mi hermano ya tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su mujer, y allí me quedé yo con él. Entonces eso fue en el 2020 que yo me fui con ellos. Me llama mi hermano pequeño llorando de que mi mamá se la habían llevado y yo no le entendí. ¿Qué pasó? Le decía yo. Se llevaron a mi mamá, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Le dije. Yo entendía, lo que había entendido era que mi hermano acababa de venir de trabajar y como trabajaba de repartir comida a diferentes comercios, él llegaba anoche, llegaba a 10, 10 y media, 11, dependiendo cómo estaba, él llegaba bien noche. Entonces yo había entendido que a él se lo habían llevado y que mi mamá se había ido detrás de él, buscándolo. Okay. Eso le había entendido. Yo le decía, no hombre, tranquilo, espérate, le dije yo. Porque él me decía, se van a mi mamá y a Jonathan. Y no hombre, le dije, tranquilo, espérate. Yo sinceramente, yo no me corté, yo estaba tranquilo. Y en eso desperté a mi cuñada y a mi otro hermano y les dije lo que estaba pasando y ellos, ¿por qué? Y entonces desde allí empezó otro caos, ¿verdad? Yo dije en mi mente, no hombre, ya en 3 días, en una semana van a salir. Comenzamos a hacer la logística de contratar un abogado y el abogado nos dijo de que nos cobraba de entrada $300 por cada uno. Está bien, le dijimos, está bien. Y nos dijo de que alrededor de un mes ya los tenía afuera. Y bueno, nosotros creídos pues y todo, comenzamos a entregarle todos los arraigos de cada uno de ellos, constancia de trabajo de cada uno de ellos. Bueno, mi mamá no, porque ella era ama de casa, pero todos los ingresos que tenía, recibos, escrituras de su casa, que es casa propia, y todo eso se lo entregamos al abogado. Como a los 6 días, ya, no miento, quizás como unos 4 o 5 días, ya los habían mandado a todos para el penal. A mi hermano lo mandaron para Mariona y a mi mamá la mandaron para cárcel de mujeres. Eso era un caos, un montón de gente. O sea, era algo que jamás en la vida pensamos que lo íbamos a vivir. Y cómo se llama, y nosotros preocupados por mi mamá, porque es una persona que jamás en su vida ha estado detenida en una Bartolina y mucho menos en un penal. Entonces nosotros
nos ponemos a pensar que estaba en hacinamiento con muchas personas. A lo mejor de esas personas sí hay muchas que sí son malas, otras que no. Y todo lo que se decía de cómo estaban allá adentro, o sea, eso nos quebrantaba, porque supuestamente a ella la habían mandado a un calabozo porque ya no había espacio en la cárcel. Y también nos preocupábamos por nuestro hermano, pero en el fondo sentíamos que él era fuerte, pero también nos sentíamos quebrantados porque en ese momento les estaban dando una gran golpiza a todas las personas que capturaban por régimen. Como a los 20 días quizás le hicieron la audiencia. Les hicieron una audiencia masiva con más de 300 personas, o sea, los metieron con gente que no conocen, o sea, y les hicieron, solo les leyeron los delitos, les pusieron agrupaciones ilícitas. No entiendo por qué el delito de agrupaciones ilícitas si ellos estaban en su casa al momento de la captura y todo eso, ¿verdad? Pero como es el delito que están poniendo todas las personas. Y quizás como a los 25 días, pues a mi mamá la trasladaron. Se la llevaron para Jucuapa, en Usulután. Nos sentimos bien mal por todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y lo que ella estaba viviendo. Pero al mismo tiempo nos dio un poco de tranquilidad porque solo se habían llevado a las mujeres de 45 años en adelante, dándoles prioridad y como que un mejor trato porque allá había más espacio y iban a estar en mejores condiciones. Y pues ahí estuvo mi mamá y mi hermano siempre ha estado ahí. En Mariona. En Mariona, eso es lo que lo cambian de sector, al 2, al 3, estaba en el 5, el 6 y así sucesivamente. Y otras personas que se llevaron ese día, que detuvieron a mi mamá y a mi hermano, una de ellas le dio insuficiencia renal estando adentro. Entonces a esa persona se la llevaron según lo que nos cuenta el familiar, ¿verdad? No es algo que me consta. A esa persona se la llevaron para que salte otro penal, pero supuestamente ahí solo tienen a las personas enfermas. Entonces, supuestamente a él lo sacan a un hospital nacional a hacerle diálisis. Y a ese tipo de personas, el familiar los puede ver, por así decirlo, pero cuando le están haciendo la diálisis o cuando los andan en la consulta. Entonces, él le dijo de que mi hermano estaba muerto. El custodio le pegó con la macana en la cabeza y cayó desplomado y que estaba muerto. Y o sea, ese tipo de comentarios, o sea, bien duro porque por todo lo que nos hemos dado cuenta y por lo que hemos visto, pues el gobierno oculta muchas cosas, no es transparente en ese sentido. La mayoría de personas que han fallecido en Mariona son personas civiles que no pudieron ser vencidas en juicio. Es raro que muera un pandillero como tal. No sé si porque ellos ya están acostumbrados a ese ambiente, a esa vida, o porque no les están haciendo nada, no sé. Pero... ¿Y esa es la información? ¿Esa fue la última información que tuviste de tu hermano? No, ¿cómo no? O sea, eso me lo dijo ese familiar. Ya. Y ese día yo le dije a mi padrastro, mire, vaya mañana y pregunte por él, le dije. Y mi padrastro fue. Yo no le quise decir el motivo de por qué fuera a preguntar otra vez por él. Solo le dije de que habían habido unos traslados y que a saber si él se había ido en eso. Y que fuera. Entonces él fue a ver. Me dijo, no, ahí sí. Con el pasar del siguiente mes, ya lo habían movido. O sea, yo pienso que él, si realmente es, porque no creo que esa persona esté mintiendo, ¿verdad? Y si es así, pues qué feo, ¿verdad? Porque lo ha hecho sentir mal a uno. Pero yo pienso que a mi hermano, si eso pasó, le pegaron y se desmayó. Se desmayó y se lo llevaron así. No es que se haya muerto. Porque hasta la fecha de hoy, pues siempre que vamos a preguntar por él ahí está, o sea, lo mueven. Okay. O sea, significa que ahí está. Y a todo esto, pues en el transcurso de todos estos meses,
El abogado nos dijo de que podía solicitar una audiencia especial, nos sacó más dinero. Al final pues el abogado nos sacó como $2,000 y nos dijo de que cuando ellos salieran le diéramos la otra parte, y pues hasta la fecha sinceramente pienso que ese abogado nos estafó, porque no ha hecho absolutamente nada. Hasta la fecha pues solo sé que mis familiares ahí están, ahí siguen con vida, gracias a Dios. Oro y pido mucho por ellos. Y bueno, a mi mamá de Jucuapa la movieron para Santa Ana. De Usulután la viraron para Santa Ana. Sí, porque allá están todas las mujeres. Ha sido difícil por muchas razones, porque uno, el no saber de tu familiar duele. El saber que es inocente indigna mucho más. El hecho de estar gastando lo que no está destinado o presupuestado para abogado, para paquetes, es bien difícil. El trauma psicológico que le generan a ellos por el encierro y de estar a lo mejor en hacinamiento y con personas que sí son delincuentes o personas que también son inocentes, es bien duro, y también nosotros como familia pues psicológicamente nos trauma. Y durante todo este tiempo el acoso por parte de la policía en esa colonia ha sido constante, no ha parado. Quizás como a los 5 meses, no, como a los 4 o 5 meses de que mi mamá y mi hermano ya estaban detenidos, volvieron a llegar a la casa y nos preguntaban cosas y que si habíamos visto algo, y nosotros le decíamos que no, que todo bien, que gracias a Dios estaba tranquilo la colonia, que ya no había delincuencia, pero que por favor, o sea, no se siguieran llevando a gente inocente. Y pues hasta la fecha pues se seguían llevando gente inocente. El acoso comenzó a ser un poco más fuerte, porque después comenzaron a llegar a preguntar por mi hermano, el mayor, y él sí entró en temor. Era tanto el acoso que pues nos tocó irnos de ahí mejor por miedo. Ya él, cuando andaba trabajando, no se sentía bien, sentía una gran intimidación y esa incertidumbre de que qué va a pasar. Y él teniendo sus hijos, su mujer. Se tuvo que mudarse de su casa también. Sí, y al final pues él se terminó yendo del país mejor. Y era lo mejor, porque como familia no queríamos que nos hicieran más daño, o sea, tener a otro familiar detenido injustamente. Y pues él llegó a X país, lo agarraron, él expuso su caso y pues ahí le dieron asilo. Hasta la fecha pues sigo esperando de que el gobierno le dé prioridad a las personas que no las tienen perfiladas, que por lo menos a ese tipo de personas les pudieran dar medidas sustitutivas, no la libertad absoluta, no, que el caso continúe, está bien. Se beneficiarían ellos en el aspecto que harían más espacio. Al liberar a las personas inocentes tendrían más espacio. Las personas inocentes ya no estuvieran sufriendo y pues los casos continuarían. Pues, se supone que el enfoque son las pandillas. Entonces deberían de enfocarse y ensañarse con los que sí son, con los miembros activos o no activos que sí son, deberían de hacerlo. Y las personas, incluso las personas que las tienen como colaboradoras, deberían de darle también prioridad a sus casos y que se pudieran defender, pues porque muchas, como le digo, muchas eran obligados, otros que sí, por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces yo no le voy a negar que hoy se siente muy bonito, se siente bien ir a cualquier colonia sin ningún miedo, sin ninguna preocupación, pero hay muchas personas como yo que estamos siendo parte del margen de error que ellos le llaman, pero
Muchos de ellos ya tienen 22 meses de estar en detención. ¿Cuánto tiempo lleva tu familia? 22 meses. 22 meses exacto. Sí, de abril hasta la fecha, abril 22 hasta la fecha, son 22 meses. O sea, ya van a tener 2 años. ¿Y no han tenido audiencia? Nada. No han tenido audiencias ni nada. Yo sé que mi mamá y mi hermano van a salir, yo tengo esa fe que debería de ser así. Pero, y cuando ellos salgan y el caso termine, nadie va a retribuir los daños causados, psicológicos, económicos, nadie. Yo, por ejemplo, veo a la policía y los soldados tranquilo, yo me siento tranquilo, normal y todo, pero siempre hay como ese espacio de tenerles miedo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque me han generado un trauma. Cuando yo estaba en la colonia y tal vez por mi casa pasaban corriendo los pandilleros, sentí una ansiedad y sentía bien feo y pensaba que me iban a atacar o me iban a hacer algo. O sea, lo mismo también con los policías. Otra cosa, pienso que el salvadoreño, la mayoría, no es empático, porque el salvadoreño, su cultura es: si a mí algo no me afecta, a mí no me interesa, a mí no me importa, y no debería de ser así. Otra cosa, a la mayoría de jóvenes de colonias populosas siempre los han estigmatizado. O sea, la policía decía: esos son mareros, solo por vivir en una colonia conflictiva, cuando la realidad es otra, ¿verdad? Otra cosa, digamos alguna ONG o cualquier organización que se pronuncie a favor de las personas inocentes, víctimas del régimen, todo el mundo en redes sociales los comienzan a atacar, les comienzan a decir: ustedes defienden pandilleros y que no sé qué y que no sé cuánto. Y no, la verdad es que no. Nadie quiere que los pandilleros salgan, nadie en su sano juicio, en sus 5 sentidos, va a defender y a pronunciarse por pandilleros. No, nadie. Los familiares de los pandilleros jamás se van a andar manifestando, jamás van a andar marchando. En cambio, las personas que sí son inocentes, los familiares sí, allí andan. ¿Por qué? Porque saben que su familiar es inocente. O sea, yo si supiera que un familiar mío es pandillero y está preso, o sea, lo siento mucho y con el dolor de mi alma, pero es el camino que tomó. Yo no voy a andar malgastando ni mi dinero, ni mi tiempo, ni mis recursos para ver qué puedo hacer por él. La gente generaliza. Es bien duro, es bien difícil. O sea, realmente todo está en contra, porque con el régimen absolutamente todos perdemos nuestros derechos. Si un policía a cualquier salvadoreño lo detiene, y si por casualidad a ese policía le cae mal a esa persona, y si quiere se lo lleva y no pasa nada. O sea, no vas a tener derecho a defenderte, vas a estar detenido indefinidamente. Claro, eso no va a pasar en colonias de clase media alta, van a pasar más que todo en las colonias populosas, pues, colonias conflictivas. Y de hecho, no en todas las colonias, porque hay policías que sí son bien turbios, o sea, corruptos. Y pienso también que hay muchas personas que se las han llevado por llamadas anónimas. ¿Crees que hay personas que se las han llevado porque simple y sencillamente una persona llama, lo reportó? Sí. A lo mejor, no sé, un vecino con el que tiene conflicto por X o Y razón, lo reportó y se lo llevaron. Sí, okay. Hay muchas personas así. Ya. A lo mejor ahorita ya no sea tan común eso, pero pasó. Pero pasó en los primeros 10 meses, digamos, del régimen. Okay. En conclusión, pues, nadie se opone al régimen. A lo que nos oponemos es que haya demasiado margen de error. A que lo que nos oponemos es que haya demasiadas capturas arbitrarias y que no les den la importancia adecuada que se necesita, porque es un tema bastante complejo. No es justo que personas que han sufrido el acoso de las pandillas ahora estén sufriendo todo lo que están viviendo en los penales, sin derecho a saber de tu familia, sin derecho a un defensor, sin derecho a nada, y ni siquiera
quieren independizar los casos, o sea, quieren hacer audiencias masivas, y pienso que no es correcto, no es lo mejor, porque van a haber muchas personas inocentes que les van a causar más daño si los llegan a condenar o algo así. El gobierno tiene que ser más serio y no tan populista, ni dejarse ir por las estadísticas y por el populismo, en el hecho de decir tenemos 75,000 pandilleros detenidos, porque de esos 75,000 a lo mejor 50,000 sean pandilleros, pero 25,000 sean personas inocentes. O sea, no puedo dar datos ni cifras exactas, porque tampoco es algo que sé, pero sí hay demasiada gente inocente. Y pienso que eso sería lo ideal, ser más sensatos y ver este tema con más amplitud, porque es un tema bastante complejo, en los que muchas personas que son inocentes las tienen como colaboradores y eran obligados, y muchas personas que son inocentes están por llamadas anónimas, otras personas que son inocentes están por cumplir con una cuota de captura, muchas personas que son inocentes están capturadas porque el policía quería ese bono, no sé, etcétera. Son muchas cosas. Entonces el enfoque tiene que ser las pandillas, la estructura como tal, no personas inocentes. Pienso que a ese tipo de personas nada cuesta clasificarlas, las que son civiles y nunca han estado detenidas, y mucho en una delegación policial, y mucho menos en un penal, que deberían de darles medidas sustitutivas y darles la oportunidad de aclarar las cosas, por así decirlo. Yo agradezco que me hayas dado la oportunidad, porque pienso que de todas las entrevistas o de todas las personas que yo he conocido, tú eres la única persona que tuvo una relación directa o que fue afectada directamente por las pandillas y también por el régimen. Sí. Y le estás dando visibilidad a una comunidad que normalmente no le dan visibilidad, que son esas personas, como tú dices, que tal vez sí eran colaboradores, pero estaban en la obligación por proteger su familia, por proteger sus vidas, su casa, y que por esa razón están dentro, y le estás dando visibilidad. Agradezco, porque son cosas que no se hablan. Tal vez esto sirve de puente, ¿verdad? Para que esas personas que nos escuchan digan, caramba, vamos a mover estos casos más rápido. Como mismo dices, es un beneficio también para ellos, porque entonces pueden ir rotando lo que es el hacinamiento en las cárceles también. Sí. Y en cierta manera, personas como tú, que necesitan de su familia, porque todo el mundo necesita de tener a su familia, a su mamá cerca, y no tener la preocupación de cómo están ellos allá adentro también. No sé si quieras añadir algo más, para que seas tú quien cierre esto como un llamado a que le den esa prioridad a tus familiares y que salga de ti mismo. Bueno, pues sería un llamado al presidente, al ministro, al fiscal, de que el tema tan complejo que es, se le dé la seriedad adecuada, no mirar de menos a las personas que están siendo víctimas del régimen, del margen de error, por así decirlo, y que le den prioridad. Sería lo justo, lo sensato. No darle la libertad absoluta, definitiva, no. Medidas sustitutivas estaría bien para que continúen su proceso. No sé, ir a firmar cada 15 días, cada semana, no moverse de su domicilio. Todo eso, ¿verdad? Son medidas sustitutivas. Opciones. Que el gobierno podría implementar. Y pues todos estaríamos mucho más felices, porque verdaderamente se estaría haciendo justicia, ¿verdad? Entonces, pienso que no hay que ver de menos al margen de error y no darle importancia, porque es lo que está pasando hasta el momento. Al margen de error no le dan importancia. O sea,
ni modo, si no sos vos, te pareces y ni modo, te toca aguantar. Gracias, Carlos. Yo deseo, como te digo, me agrada, me da mucha alegría que tengas personas apoyándote, porque tienes amigos que te cuidan, que están pendientes a ti, tienes a tus abuelitos, obviamente, que te cuidan, que por esa parte me alegra mucho que tengas ese apoyo, que tal vez a lo mejor otras personas que están en tu situación no la tienen. Viendo el lado positivo dentro de todo, deseo que tu familia salga lo más pronto posible y que lo que acabas, ¿verdad?, de exponer se haga realidad, y a lo mejor contigo comienza un llamado de que las otras personas que estén en la misma situación se beneficien contigo. Así que gracias a todos por acompañarnos. Espero que esta entrevista con Carlos les haya dado una impresión más clara de lo que está sucediendo, pero sobre todo que hayamos ayudado a darle visibilidad a ese margen de error que está dentro del régimen de excepción, que algunas veces no es escuchado o que tal vez no tiene los medios para hacer llegar su voz, y yo pues con mucho gusto pues presto mi medio para que esas personas pues también tengan la oportunidad de expresarse. No olviden seguirme en todas mis redes, aquí en Yo Soy Yoli PR, y muchas gracias por su sintonía.